Hola, ¿qué tal? Amigos de Tengo Otros Datos Replay, qué gusto saludarles otra vez. Me agarran manejando. Creo que este es el momento cuando puedo platicar con ustedes y me gusta pues compartir las cosas que están ocurriendo. El día de hoy una de las notas más relevantes que llama mi atención es la renuncia de Carlos Romero de Champs anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, y que es el seguimiento a una pregunta que hizo un reportero sobre el estatus del ex líder ya del Sindicato Petrolero de la República Mexicana, Carlos Romero, el estatus de empleado activo sin haber trabajado un solo día. Y aprovechando sus vacaciones, que es vergüenza, aprovechando sus vacaciones de 20 y tantos años para tratar de permanecer hasta el 2024, con una estrategia tal vez de esperar a que se fuera el presidente López Obrador y aprovechando a sus quintacolumnas, a sus infiltrados, volver a tomar el control del sindicato petrolero. Tal vez muchos no nos llama la atención la cuestión sindical, sobre todo aquellos que no pertenecemos a un sindicato y somos muy respetuosos de hecho de los derechos laborales, el derecho a reunirse, formar sindicatos para proteger sus intereses de los propios trabajadores. En eso no hay ninguna duda, creo que el mismo presidente lo ha dicho. Pero hay que remontarnos a la historia de Carlos Romero. Carlos Romero, quien nació en los 40, entró a Pemex recomendado por su primo Víctor. Él inició sus actividades como empleado eventual en la refinería de Salamanca, en Guanajuato. De ahí de Guanajuato es donde le presentan a Joaquín Hernández Galicia Laquina, quien fue también secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, un líder muy fuerte que decidía sobre más de 200,000 trabajadores con un poder económico encabronadísimo, y que terminó su gestión, que hubiera sido eterna si no hubiera supuestamente le hubiera guiñado el ojo a Cuauhtémoc Cárdenas cuando se separó la corriente izquierda del PRI y más bien dicho, venció a Carlos Salinas. Salinas no se lo perdonó y esa fue la salida de Joaquín Hernández. Pero bueno, en este caso, mucho antes de que se fuera Joaquín Hernández Galicia, su primo se lo presenta a Laquina, le presenta a Romero de Champs a Laquina, y Laquina en su momento, ya estando encarcelado, tómenlo con las reservas de que estaba bastante enojado en contra de Carlos Romero y a quien acusa de haberlo traicionado. Pero Laquina siempre se refirió a Romero, estando en la cárcel, como el más servil de sus secretarios generales de sección, me imagino, como el que siempre lo apoyaba, como el que siempre le daba la razón, como el que siempre quería hacer todo, el más arrastrado incluso de todos sus secretarios. Y esa fue la definición que tuvo de Carlos Romero de Champs. Otros compañeros decían que la primera vez que lo vieron traía una chamarra gris y encorvado y con mucha hambre. Pero cómo habrían de cambiar las cosas eventualmente. Luego de la caída de Laquina, Carlos Romero de Champs, 4 años después de la caída de Laquina, toma el control del sindicato petrolero, lo cual es una de las evidencias que muchos de sus adversarios le endilgan para justificar el hecho de que es un traidor. Tal vez esa es una cuestión sindical que no nos compete a nosotros, pero la realidad es que sí fue, igual que lo fue Azcárraga, Carlos Romero se convirtió en un verdadero soldado a ultranza de los deseos del presidente de la República priista. Se hizo priista, se convirtió en impulsor de campañas. De hecho, él coordinaba todas las campañas a diputados federales, senadores. Él mismo se nombraba senador o diputado. Fue desde los finales de los 70 hasta la pasada legislatura, muy recientemente, fue siempre quien ocupó una curul, asegurándose con ello, por supuesto, el subsecuente fuero y la protección de la figura del diputado para seguir haciendo sus correrías, tomando mucho dinero de las cuotas de los trabajadores y de la venta de los inmuebles del propio sindicato. Carlos Romero de Champs también contribuyó a mantener al régimen corrupto
siendo él mismo un corrupto, por supuesto, a mantener el régimen corrupto representado ya sea por el PRI o por el PAN. A él le dio lo mismo. Y es muy recordado en 2001, no sé si se acuerdan, algunos estaban chiquitos, pero el Pemex Gate, aquel caso donde le transfirieron a la campaña de Francisco de la Bastida Ochoa, campaña perdedora, por cierto, con la llegada del inútil de Fox, el analfabeta de Fox. Con la llegada de Fox le transfirieron para su campaña a Francisco de la Bastida Ochoa 1.500 millones de pesos del sindicato petrolero. Fíjense nada más cuánto dinero no manejaría este hombre, cuyos hijos, Paulina, Juan Carlos y Alejandro, son dueños de aviones, de yates, de propiedades, de negocios en Polanco, negocios en Miami. Claro, todos los corruptos se van a Miami, negocios en Europa, viajes, incluso los perros de Paulina viajando en aviones privados, propiedad de ellos, a través de gastos por ingresos que en su vida hubieran podido justificar. Algo así como Silvanita Beltrones, pero en este caso los hijitos de Carlos Romero de Champs. Los niños Romero Durán han vivido una vida de despilfarro como verdaderos juniors, hijos de la revolución, gracias a las corrupciones, a la corrupción y a la complicidad de Carlos Romero de Champs. Es un tamaulipeco, nació en Tamaulipas y siempre fue su centro de operación Tamaulipas también. Y bueno, esto habla muy mal de los políticos priistas de Tamaulipas y panistas también, tomando en cuenta lo que le está pasando a Francisco Javier Cabeza de Vaca. Después, uno de los principales promotores de la reforma energética, válgame usted, fue el propio Carlos Romero de Champs. Si a alguien tenemos que culpar por cabildear la venta del patrimonio de los energéticos nacionales, la venta de los negocios de Pemex, el hecho de casi desbaratar la estructura de Pemex y el hecho de ofrecérsela a compañías extranjeras por encima del bienestar de todos los demás, Carlos Romero de Champs es uno de los culpables. Hizo mucho dinero, bastante dinero, pero el día de hoy el presidente López Obrador anunció que por motivos de salud, no es cierto, no por motivos de salud, que por una sugerencia que le hizo el presidente, bendito sistema presidencial, Carlos Romero de Champs dejaba de ser empleado en activo de Pemex y pasaba, espero, a jubilarse. Y bueno, con esto se elimina la posibilidad de que esta persona pueda regresar al sindicato petrolero por sus fueros una vez que se va el presidente López Obrador. Pero esperemos que ahí no termine, esperemos que sea castigado, esperemos que la Fiscalía General de la República haga su trabajo. Aunque en otro caso, viéndolo de otra perspectiva, el punto es quitarle a estos corruptos toda posibilidad de meterle mano a la caja del Tesoro Nacional. Yo creo que con eso algunos nos damos bien servidos, otros queremos justicia, queremos que Carlos Romero, que sus hijos, que su esposa, lo mismo que le pasó a Silvanita y a los Beltrones y a todos los corruptos, los Graniers, a todos aquellos que quedaron expuestos, sean llevados ante la justicia, porque esa es la única manera en la que tanta gente que nos vimos afectados por estas corruptelas, por estos desvergonzados, por esta clase rapaz, por esta clase asesina, por esta clase de violentos, por estos clasistas, por estos priistas, panistas, por estos fifís, por estos empresarios también corruptos, todos aquellos que nos vimos afectados, tal vez tengamos la certeza de que no volverá a ocurrir y que quede como un ejemplo a futuro para aquellos de la sigla que sea, que se les antoje querer chingar al país, sepan que eventualmente la justicia nos alcanzará. Eso es lo que esperamos de Carlos Romero de Champs y es lo que agradecemos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por haber hecho realidad la primera parte de lo que queremos que le pase a este y a otros tantos líderes sindicales corruptos. Es cuanto.